He escuchado muchas veces decir, todo lo que pasa en mi vida es porque Dios quiere que pase, porque Dios sabe lo que hace. Pero es totalmente cierto esto. ¿Qué nos muestran las Sagradas Escrituras sobre este tema? ¿Qué nos muestran las Sagradas Escrituras sobre nuestra voluntad y la voluntad de Dios? Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Que la bendición del Todopoderoso sea con todos y cada uno de nosotros, hoy, mañana y siempre. Amén. Amén. Si está aquí la iglesia. Y de la misma manera como le pedimos que la bendición de Él sea sobre todos y cada uno de nosotros, le pedimos también al Señor que su disciplina sea también en nosotros para que nosotros obedezcamos su voluntad y de esa manera podamos alcanzar esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Porque muchas de las cosas que nosotros le pedimos a Él ya no las ha concedido, solo que Él quiere que nosotros las alcancemos a través de la obediencia que nosotros tengamos a la palabra. Hoy en día han cambiado muchas cosas, hermanos, han cambiado, las crianzas han cambiado. Pero los que estamos acá, que somos bastante adultos, recordamos que en nuestros tiempos, cuando le pedíamos algo a nuestros padres y veníamos emocionados a decirles que nos compraran esto o aquello, nuestros padres muchas veces nos decían, está bien, no te voy a dar esto, te voy a dar algo mejor de lo que tú me estás pidiendo, pero no te lo voy a dar ahorita, te lo voy a dar dentro de unos meses, cuando llegues aquí con buenas calificaciones, cuando yo vea tu boletín y vea que tú te mereces lo que me estás pidiendo. Y es ahí el esfuerzo de nosotros como niños y como jóvenes por alcanzar aquello que le estábamos pidiendo a nuestros padres. Hoy en día se dice que es que los tiempos han cambiado, que ahora es diferente, y si el niño le pide un celular al padre, está en su posibilidad de comprárselo, al otro día ya lo tiene. Y no hay ese esfuerzo por alcanzarlo. Pero Dios no cambia. Dios no muta, como dice su palabra. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre será el mismo. Y Él escucha las peticiones de sus hijos y nos dice que no solamente te voy a dar esto, sino algo mucho mejor, pero yo quiero que lo alcances y yo quiero que me obedezcas conforme a mi voluntad y que vivas conforme a mi voluntad y no la tuya, y verás que vas a tener mucho más de lo que me estás pidiendo. Amén. Y eso tiene que ver, hermanos, con el tema que le quiero compartir, que es sobre la voluntad de Dios. Como les decía hace rato, ¿qué hay de cierto en que digamos que todo lo que sucede en mi vida es porque Dios quiere que eso pase y que Dios sabe lo que está haciendo y todo lo demás? Por supuesto que Dios sabe lo que hace, pero existe, ¿verdad?, por decirlo así, de lo que nosotros sembramos hoy, vamos a cosechar mañana. Y si una persona está sembrando hoy estudios y se está esforzando bastante, es muy, pero muy probable, las posibilidades son muy altas de que esa persona en un futuro esté cosechando un título universitario. Que esa persona en un futuro sea exitoso en esa profesión en la cual se esforzó bastante. Pero si otra persona está de delito en delito y está llevando la vida lo más alegre que puede, hay muchas probabilidades de que en un futuro esa persona esté metido en problemas, inclusive hasta la cárcel. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Hay algo que se llama la causa y efecto. Nada es casualidad, todo es causa de algo, digamos más bien que es una causalidad. Lo que está sucediendo es un efecto, ¿verdad?, es algo que ha sido causado por acciones anteriores en nuestras vidas, ¿ok? Cuando los hechos son generados por Dios, esa es su voluntad y Dios tiene control y Dios quiere que eso pase. Cuando los hechos son generados por los seres humanos, eso es el resultado de acciones en nuestros días anteriores, ¿verdad? Y el asunto es que cuando eso sucede, nosotros nos excusamos diciendo es que Dios quería que eso pasara. Y es ahí el problema en nosotros los seres humanos cuando decimos que Dios quiso que eso pasara.
Y no siempre, hermanos, lo que se dice es verdad, sino que muchas veces se utiliza la palabra para ajustarla a nuestra conveniencia, para justificar determinadas acciones o determinados hechos y para no tener responsabilidad sobre nuestros actos y sobre nuestros hechos. Dios quiere que nosotros seamos responsables y que no distorsionemos la palabra. Él sí sabe lo que hace, Él sí tiene control sobre todas las cosas, pero muchas cosas que pasan en nuestras vidas no es su voluntad, es la nuestra. Y tenemos que aprender a distinguir y a diferenciar cuándo a diario se está cumpliendo nuestra voluntad y cuándo se está cumpliendo la voluntad de Dios. Y que en la voluntad de Dios, me pueden preguntar ustedes, pero si está pasando, Dios lo permite. Existe en la voluntad de Dios la voluntad directiva de Él y existe la voluntad permisiva de Dios. Dios no lo quería así, pero Dios lo está permitiendo para tratar con nosotros a través de algo, pero también quiere que cada uno sea responsable en sus acciones. Le voy a mostrar aquí con una ilustración lo que sí es verdad. Y esto simplemente es una ilustración. Dice, hace mucho tiempo, en un reino distante, un monarca no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. En todas las situaciones le decía, Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar con su súbdito y una fiera en la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a este, ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuera bueno, no hubiera sido yo atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió, Rey mío, a pesar de todas estas cosas, solamente puedo decirle que Dios es bueno y que quizás eso, perder un dedo, sea para su bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado con la respuesta del súbdito, mandó que fuese preso a la celda más oscura y más fétida del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado, esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos porque se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente, después que capturaron al rey, comenzaron a preparar llenos de júbilo el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo, el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar la víctima, observó furioso, este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso, le falta un dedo. Luego, el rey fue liberado. Al volver a palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su súbdito y pidió que fuera a su presencia. Al ver a su siervo, le abrazó afectuosamente diciendo, querido siervo, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos. Pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso? ¿Que tanto lo defendiste? El siervo sonrió y dijo, Rey mío, si yo hubiera estado junto a usted en esa casa, seguramente había sido sacrificado en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es perfecto. Él nunca se equivoca. El Señor tiene el control de todo. Dice ahí Romanos 8:28, y los que aman a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, conforme a su propósito, los que son llamados. Todo es para nuestro bien. Y cuando sucede algo, ya esto sí no tiene que ver con hechos, como les dije hace rato, de nuestras acciones,
en días pasados, sino esto tiene que ver con la voluntad de Dios para nosotros. Y ahí es donde tenemos que saber distinguir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y qué está siendo ocasionado en nuestras vidas por mi voluntad, por mis acciones, y ser responsable y venir delante de Dios en una actitud de arrepentimiento, a pedir perdón al Padre, decirle: Señor, quiero y necesito vivir conforme a tu voluntad y no la mía, porque en la mía constantemente estoy cometiendo errores, ¿verdad? Por eso le decía que es totalmente cierto que Dios nunca se equivoca, pero lo que no está bien es cometer error y luego justificarse diciendo que el Señor quería que eso nos pasara. Ahora vamos a ir hasta el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, y ahí podemos ver esto de la voluntad de Dios y la voluntad de los seres humanos en cuanto a la elección de un rey para el pueblo de Israel. Primera de Samuel, capítulo 8, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus estatutos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Hasta este momento, quien reinaba sobre el pueblo de Israel era Dios. Y Dios enviaba su palabra, ¿verdad? Y lo que Dios quería que se hiciera a través de estos jueces, en este caso a través de Samuel. Pero ahora ellos estaban pidiendo un rey. Conforme a todas las cosas, versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios les dice que lo hagan. Dale lo que ellos quieren, pero antes de dárselo, diles lo que va a pasar con el rey que ellos están pidiendo, para que luego no digan que no fueron avisados por mí. Todavía Dios en su misericordia le está dando una oportunidad de que reflexionen, haciéndole ver lo que va a venir más adelante, cuáles son las consecuencias que van a traer lo que ellos están pidiendo. Dice el versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ello hará sus obras. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Se va a enseñorear de todo, ¿verdad? Y escuchen lo que dice el versículo 18, ¿verdad? Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Esto es bien importante, esta advertencia. Ustedes escogen el rey que va a hacer todo esto con ustedes, luego van a venir a clamarme a mí, a pedirme sobre aquello,
y no los voy a escuchar. Porque le estoy haciendo esta advertencia primero. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Su respuesta fue contundente. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y a partir de allí empezó a gobernar sobre ellos, hermanos, el rey Saúl. Y les pregunto, ¿esta fue la voluntad de Dios o la de los hombres? ¿Quería Dios esto para el pueblo de Israel? Fue la voluntad de ellos. Eso trajo muchas consecuencias. Y efectivamente, como Dios les dijo, luego ellos vinieron a pedirle a Dios, ayúdanos, pero ya Dios no le iba a responder. Y ahí nosotros empezamos a distinguir lo que es la voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Aunque no es la voluntad de Dios, Dios lo permitió. Pero ustedes fueron los que escogieron eso. Inclusive les advertí lo que iba a suceder, pero ustedes tienen libre albedrío y yo dejo que ustedes decidan, pero luego no se vengan a quejar. Y eso entra en la voluntad permisiva de Dios. Esto lo vivimos nosotros, hermanos, a diario, que Dios nos muestra el camino correcto, pero sin embargo nosotros decidimos tomar el camino que a nosotros nos parece y luego venimos, Dios mío, ayúdame, ¿por qué tú no me oyes? ¿Por qué no me escuchas? ¿Dónde está Dios? Dios está diciéndote, recordándote las palabras de que no hicieras eso, porque eso iba a traer consecuencias a tus vidas. Y luego no podemos decir, eso sucedió porque Dios quería que pasara. También lo vemos en la promesa que Dios le hizo a Abraham de que le daría tierras, lo que se conoce como la tierra prometida. Podemos ir al libro de Génesis, capítulo 46. Hermano, y esto que yo les acabo de leer sobre el pueblo de Israel, todos los que estamos aquí somos latinos. Y de alguna manera esto ha pasado en nuestros países, o nosotros lo hemos visto en nuestros países, cuando los ciudadanos de un país toman la decisión de elegir gobernantes por las razones equivocadas, pero eso trae consecuencias para un país. Y eso lo puedo decir yo con toda responsabilidad y con toda propiedad como venezolano que está aquí, detrás de un púlpito. Mira que eso trae consecuencias para un país. Pero esa no era la voluntad que Dios tenía para Venezuela, ni sigue siendo. Dios tiene voluntad preciosa y maravillosa para Venezuela, ¿verdad? Y Dios tiene una voluntad preciosa para cada uno de los países de nosotros. Pero en su tiempo, el venezolano decidió por algo que iba a traer maldición más adelante. Y ahora, aunque nos pedimos y le pedimos al Señor por el país, pero la voluntad de Dios se va a cumplir. Y Dios dice, yo te voy a ayudar, pero tienen ahora que pasar consecuencias por los hechos y por las decisiones que ustedes tomaron. No puedo pasar eso así por alto. Tienen que sufrir lo que ustedes mismos escogieron. Y así pasa en cada una de nuestras vidas, hermano. Así está pasando en nuestros países y de alguna manera, sea por la vivencia que cada quien tiene, eso nos ha traído hasta aquí, ha permitido que nosotros estemos aquí en este país. Pero Dios sigue teniendo propósito con cada uno de nosotros. Dios sigue manifestándose en nuestras vidas. Y como dice ahí la palabra, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y así como dijo el pastor hace rato, que quizás entramos por esa puerta con muchas cosas en nuestras cabezas, con muchos pensamientos de dolor, pero también que entremos con acción de gracia, decirle gracias Dios. Porque en medio de todo eso, tú utilizaste todo eso para que yo pueda estar aquí. Tú utilizaste todo eso para que en mi vida pudiera pasar tal cosa. Y Dios de lo malo nos hace lo bueno a nosotros. Y nos levanta. Y nos seguirá levantando, hermano, mientras que nosotros confiemos en su voluntad y entendamos y ya por fin se salga de nuestra mente por qué Dios está permitiendo esto.
Verá que en algún momento se pueda poner en la mente de un hijo de Dios que Dios le abandonó. Dios no abandona, pero Dios nos da libre albedrío y Dios nos dice, aquí está lo malo y aquí está lo bueno. Escoge lo bueno. Pero después que Dios nos dice eso y nos da inclusive nos dice, si escoges esto te puede pasar esto y esto y esto y esto. Y aquí está lo bueno con lo cual vas a tener bendiciones maravillosas para tu vida. Y Dios nos recomienda, escoge esto. Pero ¿qué creen ustedes que viene después? Nuestra decisión. Somos nosotros luego los que decidimos y qué triste. Muchas veces escogemos lo que no es. Aun cuando Dios nos dijo las consecuencias que eso iba a traer y lo hacemos. ¿Cuántas madres no le dicen a sus hijas, hija, no hagas esto, eso te va a llevar por este camino, esa persona no te conviene? Y todos sabemos lo que sucede luego. Luego vienen embarazos no deseados, luego vienen cosas que Dios no tenía para la vida de esa persona y que de seguro esos padres no tenían para la vida de esos hijos. Pero sencillamente, como hay libre albedrío, esa hija o ese hijo decidió. ¿Y ahora que decidiste? ¿Va a dejar de ser hijo? ¿Se le va a juzgar? ¿Se le va a maltratar de por vida? No. Ven, aquí están los brazos de la familia para recibirte, para ayudarte, pero vas a tener las consecuencias y tienes que enfrentarlas. No podemos evitar eso. Quisiéramos todos los que estamos aquí, que tenemos hijos, que nuestros hijos anden en el camino correcto y que nada malo los pase, pero ellos van a tomar sus decisiones. Y cuando toman las malas decisiones, como les dije, nosotros como padres estamos ahí para levantarlo, para decir, no quería que pasara por esto, pero ahora no queda de otra, ahora tienes que vivir esto y esto y esto, y ahí también te ayudaremos. Dios siempre está de la mano ayudándonos, hermanos, pero qué cosas que no sabemos muchas veces decidir. Capítulo 46 del libro de Génesis, versículo 3. Aquí Dios le está hablando a Jacob. Y para entrar un poco en contexto, para no alargar tanto aquí la lectura, cuando Dios le hace el pacto con Abraham, Dios le hace promesas a Abraham y le dice, mira las estrellas del cielo y ve si puedes contarlas. Así de grande será tu descendencia. Y Dios le promete esto cuando Abraham todavía no le había nacido Isaac, cuando Abraham estaba en unas condiciones que ni él ni Sara calificaban para tener hijos por la edad, por lo estéril, por todas las cosas. Dios le hace esa promesa y le dice que agarre las arenas y que vea si puede contar la arena y que así de grande va a ser su descendencia. También le dijo allí que su descendencia iba a ser esclava por más de 400 años. Y Abraham creyó y vio todo esto por fe, y lo creyó y le fue contado por justicia. Luego el Señor se lo confirmó a su hijo Isaac, y lo vamos a ver ahorita en Génesis 26, y luego a su nieto Jacob. Y cuando llega el tiempo de Jacob, hijo de Isaac, de que José estaba allá y era el tiempo de hambre y José estaba en Egipto, y ahora José le decía a sus hermanos, traigan a mi padre y traigan a mi hermano Benjamín y vengan aquí porque es tiempo de hambre. Ahora Jacob tenía que tomar la decisión de agarrar los que habían en el pueblo de Israel para ese momento y ir hasta allá, hasta Egipto. Pero Jacob sabía lo que decía, lo que Dios le había prometido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, y sabía que no debía descender a Egipto. Sin embargo, le dice el Señor en Génesis 46:3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y es importante, hermano, distinguir aquí lo que es la voluntad directiva y la voluntad permisiva de Dios. Según la voluntad directiva, el lugar donde ellos debían estar era Canaán, porque era el lugar que Dios le había prometido a Abraham. Era ese lugar del pacto que Dios había hecho. Sin embargo, Dios le estaba diciendo, no temas en descender a Egipto. En pocas palabras, yo voy a permitir que tú desciendas a Egipto.
No era que Dios estaba torciendo su voluntad directiva seguía, pero permito que vayas a Egipto porque ahí también voy a tratar con el pueblo y con eso también se va a cumplir algo que le dije allá a tu abuelo, Abraham, cuando le dije que serían esclavos allí más de 400 años. Pero también le está diciendo que él iba a descender con ellos y que él lo iba a sacar también de allí. Veamos cómo Dios se lo confirmó en Génesis 26, 1 al 6. Dios se lo confirma. Lo que leímos ahorita en el 46 fue hacia Jacob, pero Dios se lo confirma a Isaac, padre de Jacob, lo mismo que le había dicho a Abraham. 26, vamos a leer desde el 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Lo mismo que Dios le había dicho a su padre Abraham, ahora se lo está diciendo aquí a Isaac en Gerar. Pero ahora vemos en el capítulo 46 lo que muchos pueden ver como si Dios se está contradiciendo, que Dios ahora le dice: no temas en descender a Egipto. ¿Ok? ¿Contradice esto la voluntad de Dios? Como dice Pablo, en ninguna manera. La voluntad de Dios se cumple, pero en la voluntad permisiva de Dios, Él le dijo: no temas en descender a Egipto, que ahí también yo tendré propósito contigo. Los decretos de Dios, hermanos, son eternos, nunca dejarán de cumplirse. Lo que Dios prometió lo va a cumplir, pese a nuestras acciones, pese a que en el camino pueda tener una voluntad permisiva en algunas cosas por nuestras desviaciones, pero al final lo que Él prometió lo va a cumplir. El sí de Dios es sí. Amén. Llegado el momento, permítame aquí un momento. Ok, vemos que Isaac se quedó en Gerar, hizo lo que el padre le pidió. Jacob, su hijo, cuando llegó su momento, también hizo lo que el padre le pidió y no tuvo temor y fue a Egipto, ¿verdad? Y ahí fueron esclavos 400 años, Dios lo liberó a través de la mano de Moisés. Abrió el mar, el pueblo fue liberado, el pueblo pasó en el desierto 40 años. ¿Y dónde estaba? ¿Por qué el pueblo caminaba y caminaba? ¿Dónde pensaba llegar el pueblo? A la tierra prometida, a lo que Dios le prometió, ¿verdad? A Abraham. Pero cuando llega el momento más esperado, cuando llega el momento en el que puedes ahora tener la tierra que juré a tus padres, ¿qué creen que sucede? Nuevamente, la voluntad del hombre se interpone ante la voluntad de Dios. Y el pueblo de Israel vuelve a cometer el error de no confiar en lo que Dios le está pidiendo que hace, y después de tanto caminar y recorrer en un desierto durante 40 años, se vuelve a imponer la voluntad del ser humano. Vamos a verlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, desde el versículo 18. Libro Deuteronomio 1, 18. Y qué triste, hermano, mientras ustedes van buscando ahí, que aún nosotros, para recibir las cosas buenas que Dios nos prometió, cuando llega el momento de alcanzarla y Dios nos está diciendo: hazlo de esta manera, entro en duda y termino haciéndolo como a mí me parece. Y entonces viene el castigo de Dios, porque aún para recibir lo bueno de Dios, lo que tenemos tiempo pidiéndole, cuando llega el momento de alcanzarlo, siempre nuestra voluntad hecha broma se interpone. Ok, dice Deuteronomio 1:18, dice: os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer.
Esto escrito de mano de Moisés, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio. Y ahí ahora el tema de los 12 espías. Dice el versículo 19: y salimos de Oré, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová vuestro Dios nos mandó. Y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. El momento más esperado. Llegaste al sitio, ahí está la tierra, sube y toma posesión de ella. No temas ni desmayes. Usted, hermano, que tiene tiempo pidiéndole al Señor algo, Dios le está diciendo: llegaste, sube y alcánzalo. ¿Va a ser fácil? No. Ellos tenían que enfrentar luchas, batallas, pero Dios lo había librado a ellos de batallas mucho peores. Dios le estaba diciendo: confía, sube y toma la tierra que juré a tus padres que te iba a dar. Pero ¿qué sucedió? Y viniste a mí todos vosotros y dijiste: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades de donde hemos de llegar. O sea, en vez de subir de una vez y tomar la tierra, la idea que tengo yo, la voluntad que tengo yo es: ¿por qué mejor nos escogemos 12 hombres y los mandamos que vayan adelante y nos digan qué tenemos que hacer? Porque tengo miedo de tomar la tierra, o porque yo siento que Dios me trajo para acá fue para que me mataran ahí en esa tierra y que yo estaba mejor en Egipto. Ya vamos a ver cómo lo dicen ellos más adelante, tal cual. Y el dicho me pareció bien, escribe Moisés, y tomé 12 varones entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos los trajeron y nos dijeron, y nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Ellos mandaron esos 12 espías, ¿verdad? Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios y murmuraste en vuestras tiendas diciendo: porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Fíjense lo que se estaba pensando el pueblo aquí. En vez de subir y tomar lo que Dios le dijo que tomaran, lo que estaban pensando era: como Jehová nos aborrece, nos sacó de allá de Egipto, donde nosotros estábamos bien, para hacernos llegar aquí y que nos destruyan los amorreos. O sea, pensaban más bien que era un castigo de Dios y que ellos estaban mejor allá. Imagínense hasta dónde llega la voluntad del hombre por encima de la voluntad de Dios. ¿Y a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado. Cuando decían nuestros hermanos se referían a los que ellos mandaron, no a todos, solo a 10, porque 2 sí dieron buena razón y fueron fieles a Jehová. Dice: nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí los hijos de Aná. Me detengo nuevamente. ¿Qué le estaba diciendo en ellos? Que tenían completamente temor, ¿verdad? El mensaje que trajeron estos espías: no vamos a poder contra ese pueblo. Y el mismo Dios les estaba diciendo: suban y tomen la tierra que les doy. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creíste a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, como fuego de noche para mostrarnos el camino por donde anduvieses y con nube de día. Y ahora viene el castigo de Dios sobre Israel ahí. Ahora vienen las consecuencias. Dios oyó la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo:
no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y él dará la tierra y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo: tampoco tú entrarás allá, ni siquiera Moisés. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá, anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijiste que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Y todo ese pueblo que estuvo ahí peregrinando durante 40 años en el desierto, su castigo fue quedarse en el desierto. Y a Moisés lo único que se le permitió fue mirar de lejos la tierra que Dios le prometió a Abraham. Por la desobediencia en momentos donde Dios le estaba diciendo: toma lo que yo te estoy dando. Por eso les decía al principio, hermanos, que la bendición de Dios sea sobre nosotros, pero Señor, también queremos obedecerte para poder alcanzar todo lo que tú nos das. Porque si no, como dice el Señor en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les ordeno? No cumplen mis mandamientos. Si nosotros a nuestros padres les llamamos padres, es porque le obedecemos. Le amamos y les obedecemos. Y si no, en vano, no, él es mi padre, pero él me dice que haga una cosa, pero yo hago otra. O sea, es como que no tiene congruencia. Dios es nuestro Padre y Él quiere que nosotros lo obedezcamos en todo para que alcancemos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Ese pueblo en el momento no creyó, colocó su voluntad, ¿verdad?, por encima de la voluntad de Dios. Y, hermanos, nosotros podemos ver esto como una simple historia bíblica. Mucha gente lo puede ver así, pero esto ocurre en nuestra vida más de lo que nosotros nos imaginamos. Y no nos damos cuenta cuántas veces nuestra voluntad se interpone por encima de la voluntad de Dios. A diarios somos probados. Y así como dijo el pastor hace rato, el Señor dice: probadme en esto, a ver si no te abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Pero también Dios nos prueba a nosotros a ver cómo nosotros salimos en una determinada situación. Y lamentablemente muchas veces salimos, como dice la palabra, como la madera, como la hoja cuando pasa por el horno. Él quiere que salgamos como el oro y como la plata, que salgamos más relucientes. Y para eso nosotros tenemos que aprender a doblegar nuestra voluntad y que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Para mí decirlo desde aquí, desde el púlpito, lo digo de manera rápida, pero no es fácil, hermano. No es algo que yo lo estoy diciendo para ustedes, yo me incluyo. Es para todos. O sea, cumplir la voluntad de Dios a diario en nuestra vida no es fácil. Porque Dios nos exige que hagamos las cosas correctas y vamos a obtener lo que nosotros queremos. Y no solamente vamos a obtener lo correcto, vamos a obtener lo excelente, lo maravilloso, lo glorioso de parte de Dios. Pero es un tema de reflexión, hermanos. Venimos aquí a buscar la presencia del Señor y nos sentimos en agrado, bajo el cobijo de Dios, bajo su cobertura maravillosa. Pero de ahí para la puerta, cada uno de nosotros va a tomar la decisión de cómo guía su vida. Por eso dijo Pablo, ¿verdad? Yo como perito arquitecto he colocado el fundamento, el cual es Cristo, y le he colocado la palabra. Pero cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica, para que edifique su vida sobre la roca y no sobre la arena. Porque cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión. Y ahí le dijo Pablo a Timoteo, su hijo en lo espiritual: Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿verdad? Para que veas cómo edifiques tu vida. El Señor quiere que en nosotros se cumpla y se haga su voluntad. Y es fácil, hermano, decirlo: o sea, hágase tu voluntad, Señor, pero cuando dice mi voluntad es esto, ay,
Eso no es lo que yo quiero. Pero que se haga, Dios, tu voluntad en tal cosa. Y Dios nos muestra su voluntad en la palabra y la conocemos. Pero ¿cómo nos cuesta cumplirla? Pero queremos que todas las bendiciones vengan, hermano. Y Dios tiene muchas veces que confrontarnos. Y a veces nos hace chocar contra una pared para detener los lugares a donde nuestra voluntad nos están llevando y a donde nuestras acciones nos están llevando. Y aquí les voy a leer 3 versículos de Juan, 3 de Romanos. Me hubiese gustado que lo buscaran, ya el tiempo no nos lo permite mucho. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y nos dio el ejemplo de cómo Él vino a hacer la voluntad del Padre y no su voluntad. Y dice Juan capítulo 4, Juan versículo 6, 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Libro de Juan capítulo 5, versículo 30, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así vivió nuestro Señor Jesucristo en la tierra y así nos pide a nosotros que vivamos. Juan 4, 31 al 34 dice: entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre y Él quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él como Él hizo la del Padre, para que nosotros seamos uno en Él como Él es uno en el Padre. Y a través de Él nosotros hemos sido reconciliados con el Padre, y a través de Él, Él nos lleva a la gloria del Padre siempre y cuando estemos haciendo la voluntad de Dios. Ahí mismo en el libro de Juan nosotros tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios por la voluntad del Señor. Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, nosotros estamos aquí presentes en nuestros cuerpos a voluntad de nuestros padres que nos engendraron. Pero el Espíritu Santo y la vida que tenemos de ser llamados hijos de Dios, el Espíritu Santo que nos ha dado, ha sido a voluntad de Dios y no de la carne. Y cierro con este versículo de Romanos que dice: así que no depende del que quiere, Romanos 9:16, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovarnos por medio de ser cambiados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es agradable y es perfecta. Santiago 1:21 y 22 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando no hacemos la voluntad, no somos hacedores de la palabra, sino solamente oidores. Lamentablemente a Dios jamás los podremos engañar. Podremos engañarnos como hermanos, pero nos engañamos a nosotros mismos. A Dios no lo podemos engañar. Puedo salir de aquí ahorita, hermanos, después de predicar esta palabra y hacer lo que yo quiera y hacer lo contrario a lo que les estoy compartiendo a ustedes, pero me estoy engañando es a mí mismo. El Señor quiere que nuestra vida sea hacedores de la palabra, que la palabra la hagamos carne en nuestras vidas y que seamos íntegros delante del Señor. Y cierro con el versículo del Salmo 143, que era el pasaje de la palabra. Desde el 8 dice: hazme oír por la mañana tus misericordias, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma.
Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Y el versículo clave para mí aquí, Salmo 143, versículo 10, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Que el Señor nos enseñe, hermano, a hacer y a cumplir su voluntad. Y que el Señor nos ayude a doblegar la nuestra por encima de todas las cosas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí gracias a tu voluntad. Gracias por esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, por haberte revelado a la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu infinito amor hacia cada uno de nosotros, Señor. Te amamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor, por toda la eternidad. Estamos gozosos de ser tus hijos, Señor. Sabemos que no lo merecíamos, pero a ti te plació dirigirte a cada uno de nosotros y sacarnos de esas tinieblas y traernos a la luz para darnos tu salvación, Señor. Gracias, porque esa fue tu voluntad maravillosa para con nosotros. No éramos merecedores de nada de eso, Señor, pero tú nos escogiste. Ahora en este tiempo, Señor, te pedimos perdón por nuestras fallas y te decimos una vez más, Señor, en medio de los tiempos que estamos viviendo, en medio de la situación personal que cada uno de nosotros tiene, en medio de nuestras desobediencias con las cuales nos arrepentimos y te pedimos perdón, en medio de todo eso, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad. Muéstranos cuál es el camino correcto y que nuestra alma, Señor, nuestro espíritu, en cada situación que nosotros estemos viviendo, llegue a nuestra mente la pregunta: si tú estuvieras en este lugar, Señor, ¿estuvieras haciendo lo que yo estoy haciendo? Y que a través de eso nosotros reflexionemos y busquemos de caminar conforme a como tú quieres que nosotros caminemos, para poder ser las personas que tú quieres que seamos y para poder recibir todas esas bendiciones y que nuestros ministerios fluyan, Señor, en gran manera y obtengamos todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Queremos caminar en ti, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, Señor. Perdónanos, guíanos, llévanos de la mano, Señor. ¿Cuál padre a su niño? ¿Cuál padre a su hijo? Corrígenos, disciplínanos cuando no tengas que disciplinar. Pero por favor, Señor, te pedimos, métenos en los caminos de tu voluntad siempre, y que no se haga, como dice, como tú nos dejaste esa oración modelo, que no se haga más nuestra voluntad en nuestras vidas, sino la tuya. Que se haga aquí en la tierra, allá, así como allá en el cielo. Como es en el cielo, que se haga en nuestra tierra, y así mismo sea en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor, las cuales ponemos en tus manos, para que tú también guíes a nuestros familiares, Señor, para que tú nos hagas a nosotros cada vez más luz en medio de las tinieblas, luz en medio de las tinieblas donde nos encontremos, en el trabajo, en la casa, en la familia, que en todo lugar entendamos que somos luz y que no podemos esconder esa luz. Gracias, Señor. Bendícenos y síguenos llevando por tus caminos. Amén.